Continuamos con la ética en la investigación con seres humanos y en este caso vamos a ver si podemos dejar atrás la investigación con medicamentos, seres humanos sin medicamentos. Un poquito más fácil. Ya no entramos en aquella regulación tan estricta, sino que nos vamos a otra investigación biomédica y la aplicación de la ley de investigación biomédica. Es muy variable el tipo de estudios que puedo plantear dentro de la investigación biomédica sin medicamentos. Y no vamos a entrar a casos concretos más que en una regulación muy específica que existe en relación con la utilización de muestras biológicas de origen humano. Aquí, en muestras biológicas y luego más adelante en datos personales, veremos que sí hay que tener especial cuidado a la hora del diseño del proyecto. Bien, las muestras biológicas, que es lo que vamos a ver en esta unidad docente, tienen también una regulación, aparte de la Ley de Investigación Biomédica, en cuanto a su agrupación en colecciones y biobancos. ¿Por qué se regulan de manera específica? Porque lo que acaba ocurriendo es que se crean grandes colecciones de muestras biológicas procedentes o no de investigación, procedentes de asistencia clínica o de muy diversa procedencia. Muestras que a veces son muy valiosas y que están, digamos, descontroladas en cuanto a dónde están y para qué se utilizan. Ha habido que hacer, efectivamente, regulaciones concretas, como es el Real Decreto que tenemos en este momento sobre biobancos y el registro de colecciones de muestras y biobancos. ¿Qué es lo que vamos a ver en relación con la obtención y el manejo de muestras biológicas humanas? Fundamentalmente, y a efectos didácticos, vamos a ver, como siempre, la valoración riesgo-beneficio, y hay dos apartados también importantes en cuanto al consentimiento informado en relación al uso de muestras y la diferenciación entre lo que es una colección y lo que es un biobanco. Empezamos con el tema del riesgo-beneficio, en el cual tenemos que evaluar, en primer lugar, el riesgo de la obtención, el riesgo en la obtención. Siempre vamos a preferir aquellos mecanismos de obtención de muestras biológicas que supongan menos riesgo para el sujeto fuente. La extracción directa mediante técnicas invasivas debe evitarse si hay otros métodos menos cruentos para obtener la muestra. Es decir, una biopsia hepática, si puedo obtener los mismos resultados sin realizar una biopsia, pues será preferible utilizar una técnica no invasiva. Si ni siquiera tengo que utilizar una técnica no invasiva, sino que puedo no molestar, entre comillas, a mi sujeto fuente, también sería preferible. Las muestras de cadáver o las muestras ya recogidas. Esto quizás sería el mejor método de obtener muestra prácticamente sin ningún riesgo para el sujeto fuente. Muestras ya recogidas es donde vamos a encontrar en biobancos, colecciones, que es lo que vamos a comentar, o bien excedentes de procedimientos asistenciales o de investigación. Es decir, me sobra muestra, ya he hecho la analítica sanguínea, ya he hecho la analítica de orina, y en vez de tirar esa muestra, la puedo utilizar para investigación con el consentimiento correspondiente. Otro punto a tener en cuenta en el tema del riesgo en la obtención de muestras es la calidad de esa muestra. Es decir, igual que hablábamos en los proyectos de investigación, si no tengo bien diseñado el proyecto, este proyecto no tiene validez, no sería éticamente correcto. Aquí ocurre lo mismo. Si, aunque el procedimiento de obtención de la muestra yo lo haya diseñado para que no tenga riesgo, la muestra que obtengo no la sé conservar, el personal que la obtiene no sabe cuáles son los requerimientos para manejar ese tipo de muestra. Si la muestra no es trazable, esto es una exigencia legal. Desde el momento en que se obtiene una muestra biológica de una persona hasta el momento en que se utiliza, se termina de utilizar y se destruye, tiene que ser trazable. Tengo que poder hacer el seguimiento en dónde está en cada momento. Y si tiene datos asociados, tengo que saber cómo asociar esos datos para no perderlos y para protegerlos. En cuanto al tipo de muestra, volviendo a analizar el riesgo-beneficio, hay muestras especialmente protegidas. Hasta ahora estoy hablando de muestras de sangre, muestras de orina, pero hay muestras como son las muestras embrionarias o las muestras genéticas que merecen una protección especial. Se consideran muestras de riesgo. ¿Por qué las muestras embrionarias, las células madre?
requieren unas precauciones especiales porque a veces suponen destrucción de embriones y en todas las legislaciones hay comisiones especiales que regulan la utilización de este tipo de muestras por los problemas éticos que conllevan por la posible, como decíamos, destrucción de embriones. En cuanto a las muestras genéticas ocurre lo mismo. Aquí, aparte del consentimiento del sujeto fuente, tenemos un problema con los datos genéticos. Afectan al individuo que nos ha dado el consentimiento, pero afectan a todos sus consanguíneos, todos aquellos familiares que comparten información. De tal manera que no está suficientemente claro que me baste con el consentimiento del sujeto porque los hallazgos que yo puedo obtener afectan a toda su familia. Y los descubrimientos futuros en relación con la genética pueden hacer que además esta persona sea identificable, por mucho que yo intente anonimizar esas muestras. En el caso de muestras genéticas, el riesgo de hallazgos inesperados lo tengo que tener en cuenta, como he dicho, incluso para el futuro. El riesgo de afectación familiar y cómo informar o no a los familiares, cómo hay que informar al sujeto de experimentación de que se pueden obtener hallazgos que afecten a sus familiares y que hay que informarles al respecto. Y la oferta de consejo genético. Por eso se suele hablar de muestras especiales, consentimiento específico y que comprendan efectivamente los riesgos cuando hablamos de este tipo de investigación. En cuanto al consentimiento informado, en el tema de muestras biológicas, como en otro tipo de investigación sobre seres humanos, es evidentemente expreso, revocable, específico, conservado por escrito, como en las demás investigaciones. El tema de la cesión de las muestras, es decir, yo he obtenido las muestras para mi proyecto de investigación, pero me han sobrado. Supongamos, ¿puedo cederlas a otros grupos de investigación? ¿Puedo utilizarlas para otros fines? En principio no. Las muestras son del sujeto fuente. Me ha cedido las muestras para un proyecto de investigación y para una determinada finalidad. Yo no puedo hacer una cesión, incluso aunque me hayan sobrado, a terceros, salvo que tenga el permiso expreso del sujeto fuente. Incluso con el permiso expreso del sujeto fuente hay que tener precauciones. Como hemos dicho, la calidad de la muestra, la trazabilidad, supone que tengo que tener un acuerdo específico de transferencia de ese material biológico entre instituciones para que no se deteriore la muestra y que podamos saber en cada momento dónde está. Y una garantía de protección de los derechos del sujeto fuente cuando esta transferencia, por ejemplo, la hago al extranjero. Hay una normativa de protección en mi país, pero si salgo a otro país, quizá esa garantía de protección de esas muestras no esté tan clara. Se suele exigir por parte de los comités de ética que cuando se contempla la cesión de muestras biológicas, aquellos países que van a ser receptores de estas muestras tengan como mínimo unas garantías similares a las que se ofrecen con la legislación de nuestro país. Luego, otro problema que se plantea es el uso de muestras biológicas sin consentimiento informado específico. Ha quedado claro que me hace falta un consentimiento expreso, pero hay circunstancias en las que se han creado colecciones de muestras o yo obtengo muestras excedentes de una finalidad asistencial que las voy a perder por no poder obtener ese consentimiento. La norma general es, necesito consentimiento, por lo tanto, si yo tengo estas muestras, vuelvo a contactar con el sujeto fuente para pedirle a ver si puedo utilizarlas con otras finalidades para las que no me había prestado inicialmente consentimiento. En casos en casos excepcionales, se dice excepcionales, porque en principio la muestra va con el consentimiento. Si no pudiera obtenerse este consentimiento porque supone un esfuerzo extraordinario o es imposible contactar con la persona, son muestras obtenidas hace muchísimos años cuando todavía no existía una regulación tan específica, puedo intentar no perder estas muestras que pueden ser muy valiosas solicitando al Comité de Ética en la Investigación que me autorice la utilización de estas muestras para los fines de este proyecto que a su vez también me está evaluando como éticamente correcto. Bien, el consentimiento informado, como hemos dicho, para el tema de muestras, tiene que ser normalmente escrito, específico, para un proyecto o un determinado estudio, pero se puede obtener también para proyectos relacionados, es decir, acepta ceder la muestra para este proyecto, pero a veces se incluye, ¿acepta usted ceder su muestra para proyectos de esta misma línea realizados por el mismo equipo de investigación? O exclusivamente para este equipo de investigación o equipos colaboradores. Esto suele ser lo habitual en los consentimientos para la utilización de muestras biológicas. El problema se da cuando el consentimiento es más amplio. Es decir, la tentación de decir, bueno, ya que me van a dar una muestra, la puedo utilizar para este proyecto, pero la puedo seguir utilizando para proyectos posteriores o incluso no relacionados con esto.
Esto es lo que se habla de consentimiento amplio. El consentimiento amplio está aceptado especialmente si es cesión de muestras para investigación general, para biobancos. Es decir, yo cedo mi muestra de sangre, por ejemplo, para estudios relacionados con el cáncer. Ya es un consentimiento bastante amplio, porque ni siquiera estoy especificando qué tipo de cáncer. Cuando pasamos un determinado límite, este consentimiento amplio, que es aceptable sobre todo para investigación general y no para un investigador particular, se convierte en un consentimiento en blanco. Es decir, yo no puedo ceder una muestra para investigación y conocimiento general. Eso es un consentimiento en blanco que no es válido. Un consentimiento amplio es válido, pero el límite con el consentimiento en blanco no está claro y lo tiene que evaluar el correspondiente comité. Finalmente, el establecimiento de la diferencia entre lo que es una colección de muestras y un biobanco. Una colección de muestras es un grupo de muestras que está bajo la responsabilidad normalmente de un investigador. No está abierto a uso público, normalmente está asociado a un proyecto o línea. Yo, investigador, obtengo estas muestras para este proyecto con el correspondiente consentimiento, pero como me han dado consentimiento para continuar con estas muestras en mi línea de investigación, yo las mantengo bajo mi responsabilidad en forma de colección y para los fines para los que me han prestado consentimiento mis participantes. Bien. Estas colecciones deben ser registradas en el Registro Nacional de Biobancos. Los biobancos son otro tema diferente. El biobanco no pertenece a un único investigador o a un grupo de investigadores, sino que el biobanco es un servicio, digamos, público para los investigadores. Un biobanco es una colección, entre comillas, de muestras, pero el almacén, la distribución de este material con los datos asociados es pública. Es decir, se ofrece un servicio, es decir, el biobanco es un proveedor de servicios para los investigadores. Esto se ha de hacer con criterios de racionalidad y equidad, porque aquí no hay ánimo de lucro. Lo que se busca es beneficiar a los investigadores en general y a la investigación en general. Se crean incluso estrategias de colaboración para establecer biobancos de distintos tipos de muestras, biobancos de muestras genéticas, biobancos de muestras relacionadas con el cáncer, y se crean biobancos en red, redes de biobancos, para proporcionar a los investigadores esa facilidad, porque la recogida de muestras muchas veces es complicada, es difícil. Se ocuparían, harían de intermediarios en esa recogida y facilitarían, garantizando todos los derechos del sujeto fuente que ha donado estas muestras, garantizando todo esto, facilitarían las muestras a los investigadores. Todo ello, evidentemente, sin ánimo de lucro, con criterios de transparencia, accesibilidad, etc. Y con transparencia, como hemos dicho, Registro Nacional de Biobancos. Tanto las colecciones como los biobancos tienen que ser registrados en un registro de acceso público. Bien, me parece muy buena opción los biobancos, efectivamente. No tengo que molestarme en buscar estas muestras. Voy a pedirlas. Y yo realmente podría pedir el número y el tipo de muestras que quiera a cualquier biobanco.